Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. Desde hace días, las miradas están puestas en el último episodio de la serie que ha mantenido en vilo a miles de espectadores. Entre pasillos y camerinos, se murmura que Maasine tiene preparada una despedida que nadie olvidará. Lo que empezó como un simple rumor ha terminado convirtiéndose en el tema más comentado dentro y fuera del set. Los compañeros de reparto comentan que Maasine, conocida por su carácter reservado, ha sorprendido a todos con su decisión de incluir en la escena final ciertos detalles que muchos interpretan como un guiño a su caótica vida personal. La idea de cerrar su ciclo profesional con un mensaje tan cargado de dobles sentidos no ha dejado indiferente a nadie. Para algunos, esta escena final no es más que una artimaña bien pensada para provocar reacciones. Hay quien asegura que detrás de cada gesto de Maasine se esconde un mensaje secreto dirigido a Zeng, su compañero de reparto y protagonista de tantas polémicas sentimentales. Nevin, quien ha decidido hablar claro en los últimos días, ve esta jugada como un juego de clasificación. Según personas cercanas a ella, cree que Maasine intenta marcar territorio en la vida real a través de la ficción. Una maniobra que, según Nevin, solo demuestra inseguridad. El equipo de guionistas prefiere mantenerse al margen de la tormenta mediática. No confirman ni desmienten los rumores sobre esta despedida tan simbólica. Sin embargo, cada filtración parece encajar perfectamente con la versión de que Maasine tiene la última palabra. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el termómetro de esta tensión. Miles de usuarios opinan, se posicionan y alimentan teorías. Algunos defienden a Maasine asegurando que merece cerrar su historia como mejor le parezca. Otros critican la supuesta indirecta como un golpe bajo innecesario. Mientras tanto, Zeng guarda silencio. Su ausencia de comentarios solo hace que la curiosidad se multiplique. Hay quienes afirman que ha recibido información privilegiada sobre esta escena y que se siente traicionado por su excompañera de confidencias. Nevin, por su parte, sigue firme en su postura. Aquella frase que lanzó como un portazo, "No vuelvan a llamar a mi puerta", resuena ahora más fuerte que nunca. Para muchos, es el cierre definitivo a una historia de silencios incómodos y miradas cargadas de reproches. En medio de esta batalla silenciosa, Maasine parece brillar con una luz propia. Dicen que, lejos de esconderse, ha tomado las riendas de su narrativa. Su decisión de convertir la ficción en un reflejo de su verdad personal es vista por algunos como un acto valiente. Sin embargo, no faltan voces que opinan lo contrario. Hay quienes creen que exponer tanto de su vida privada solo alimenta la polémica y le resta valor a su trabajo como actriz. Un riesgo que Maasine parece dispuesta a correr. En el set, el ambiente es de máxima expectación. Técnicos, maquilladores y figurantes comentan en susurros cada nuevo detalle que se filtra. El último ensayo de la famosa escena se llevó a cabo a puerta cerrada, aumentando así el misterio. Algunos testigos afirman que Maasine mostró un semblante sereno pero firme. Se notaba que cada línea estaba medida, cada gesto pensado al milímetro para dejar huella. Ni siquiera los más veteranos recuerdan una tensión así antes de un rodaje final. Se habla incluso de un detalle simbólico que aparecerá en la última toma, un objeto que solo quienes conocen bien la historia detrás de cámaras entenderán. Un guiño directo a quien quiera leer entre líneas y sumar piezas a este rompecabezas emocional. Los fans más leales ya organizan reuniones virtuales para ver el episodio en grupo. Saben que, tras esa escena, el debate será interminable. ¿Fue un mensaje para Zeng? ¿Un ajuste de cuentas con Nevin?
o simplemente una forma de despedirse a lo grande. Los medios especializados tienen material para semanas. Cada frase, cada gesto y cada publicación en redes serán analizados al detalle. Maasine, consciente de ello, juega con la ambigüedad y el misterio como si fueran sus mejores armas. Zeng, mientras tanto, no deja de ser el centro de la ecuación. Aunque no diga nada públicamente, cercanos a él sostienen que está más pendiente que nunca de cada movimiento de Maasine. Algunos aseguran que este silencio es pura estrategia. Nevin, sin embargo, no parece dispuesta a participar en ningún juego. Cercanos a su círculo afirman que tiene planes de cerrar filas y no permitir que nadie vuelva a desestabilizarla emocionalmente. Su entorno la aplaude por mantenerse firme. Lo más curioso de todo es que, en este triángulo, la audiencia se ha convertido en juez y parte. Cada uno toma bando, defiende teorías y lanza hipótesis. Para muchos, el verdadero final de esta historia se jugará fuera de la pantalla. El equipo técnico comenta que, tras la grabación de la escena, Maasine salió del set sin dar explicaciones. Algunos la vieron con una sonrisa satisfecha, como quien sabe que ha dejado una bomba lista para estallar. Aún así, hay quien teme que la línea entre realidad y ficción se haya difuminado demasiado. Algunos amigos de Maasine le aconsejaron no mezclar lo personal con lo profesional, pero ella, fiel a su carácter, prefirió correr el riesgo. Sea como sea, el episodio final promete ser uno de los más comentados del año. Un cierre que dejará preguntas abiertas, miradas cruzadas y un sinfín de interpretaciones. Justo lo que Maasine buscaba desde el principio. Y mientras los focos se apagan, queda claro que esta historia continuará, pero en otro escenario. Uno donde cada frase, cada silencio y cada indirecta alimentarán un drama que parece no tener fin. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba. Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. Desde hace días, las miradas están puestas en el último episodio de la serie que ha mantenido en vilo a miles de espectadores. Entre pasillos y camerinos, se murmura